Muy buenas tardes, amigos de Investigando la Historia. En esta semana dedicada a la Navidad, como cada año, contamos con la presencia nuevamente de nuestro querido doctor, amigo, maestro, el doctor Yogari Puyol, y que yo estoy emocionadísima de poder tenerlo esta semana. ¿Cómo estás, Yogari? Pues encantadísimo porque tú me das la alegría a mí y a muchísimas personas. O sea que estamos en un ámbito de alegría. ¿Qué más quieres? Ay. ¿No? Y este tema que me encanta de la manera en que tú lo abordas y nos queda justo en esta semana navideña, ya que Jesús, este Salvador del mundo que nace, tiene bastantes arquetipos con el faraón de Egipto, con dioses del antiguo Egipto. Entonces, vamos a abordar esta tarde en esta cápsula a este Jesús de Nazaret, pero como arquetipo de faraón. ¿Qué similitudes encontramos, Yogari? Bueno, a mí me parece que es algo interesante porque hemos puesto Jesús de Nazaret arquetipo del faraón. Pero es que arquetipo, arquetipo es muy interesante porque esa palabra, de tantas palabras que hay en el Nuevo Testamento, esa palabra arquetipo no se ve en ninguna parte. No consta en ninguna parte que Jesús fuera arquetipo. O sea que es muy curioso eso. O sea que hace esto me da mucho que pensar porque algo pasa con Jesús, porque los evangelistas, además, es algo muy importante. Esa palabra arquetipo, la persona que la emplea en sus escritos muchísimo, muchísimo, es ni más ni menos que ¿quién? Pues Filón de Alejandría. Filón de Alejandría. Y entonces, un judío, y los que han hecho el Evangelio, si no conocen a Filón de Alejandría, ya me perdonarán, por lo tanto, han leído sus obras de Filón de Alejandría. Y en cambio, eh, pues aparece pues muchísimas, muchísimas veces en sus obras esa palabra arquetipo. Además, según parece, bueno, creo que está ya probado que Filón de Alejandría es un platónico total. Y aquí entraríamos, ahora nos desviaríamos porque hay tantísimas cosas, pero vayamos rápidamente. Yo creo que cuando se habla del neoplatonismo o de la influencia de Platón en el Nuevo Testamento, evidentemente que existe, pero Platón hace ya pues 500 años que se ha muerto. En cambio, si alguien ha introducido en el Nuevo Testamento eh, el platonismo, esas ideas, mm, tiene que ser alguien próximo, digamos, a los autores del Nuevo Testamento. Y ese es Contemporáneo. ni más ni menos que Filón de Alejandría. Filón de Alejandría es un, digamos, un aspecto que yo no he visto que se hablara mucho o casi nada, pero en cambio hay unos estudios muy bien hechos sobre el platonismo. O sea que Filón de Alejandría era un hombre que conocía muy bien a Platón y en dos sentidos. Claro, ahora que tendríamos que ir rápidamente a decir lo que yo creo, que Platón estuvo ni más ni menos como otros griegos, filósofos griegos, ¿en dónde? En Heliópolis. Heliópolis. Esa ciudad que luego fue destruida y se acabó. Pero allí, en Heliópolis, había un gran conocimiento y había como si hubiera un gran sacerdote o alguien muy importante. Y entonces, uh, lo que parece bien es que Filón de Alejandría podría haber tenido el conocimiento de la sabiduría de Heliópolis, evidentemente, porque si está en Egipto tenía que conocer las obras, sería doble. O sea, me parece a mí que el platonismo de Filón de Alejandría sería leyendo
las obras de Platón y también, cómo no, haciendo, digamos, una incursión con los textos, la gran teología egipcia. Pues muy bien, me he puesto aquí en un camino simple y exclusivamente para decir que a Jesús no se le presenta en ninguna parte como un arquetipo. O sea, Magnífico, sí. claro, Tremenda entonces, introducción para entrar a este claro, tema, maravillosa. es que entonces tiene que haber algo distinto aquí con Jesús, porque claro, arquetipo que es un modelo, pero es un modelo, digamos, conceptual abstracto, ¿no? O sea que son esas, porque claro, Filón de Alejandría es el primero que habla de ese arquetipo, pero en cambio Platón no utiliza esa palabra, sino que utiliza ideas. Son ideas. Y, y, bueno, y yo como psicoanalista, pues no hablamos de arquetipos ni de ideas, pero sí que hablamos de lo que las palabras que son significantes. Las palabras, una palabra, por ejemplo, que podríamos decir que es un arquetipo mundial, es la palabra padre. La palabra padre. Vamos, muy bien, un arquetipo, pero padre no significa nada, absolutamente nada. Las palabras no significan nada, porque son arquetipos mundiales. O sea, claro, pero entonces luego, afinando un poco más, podemos decir que efectivamente esa palabra se junta con otra palabra y entonces vamos poco a poco llenando esa palabra con algo vivido. Y para cada persona la palabra padre es distinto. Claro, tiene un Hay, significado ¿no? distinto. Hay personas que no quieren ni hablar de su padre, no quieren. Ujú. En cambio, otros lo adoran y le aman profundamente y darían la vida. Jesús es uno de ellos. Claro. Habla muchísimas veces de su padre, pero ese padre, pues evidentemente que es... Hay una cosa, por ejemplo, cuando Jesús habla de su padre, hay una cosa muy interesante en el Evangelio de Juan 10:30. Yo y mi padre somos una sola cosa. Yo y mi padre somos una sola cosa. Esto es fantástico. Ahora, claro, el faraón, el faraón, no creo que el faraón diga que yo y Dios sea una misma cosa, porque me parece que aquí me parece que entraríamos ya en ver las diferencias. Evidentemente que hay muchísimas cosas que sí, que, que Jesús y el faraón, si tiene dos naturalezas, humana y divina, si ha nacido de una forma especial. Aquí tendríamos que hacer un momento de reflexión porque yo creo que efectivamente, vamos a ver, Dios o Amon-Ra se aparece a, a la madre del faraón, pero podríamos decir que el nacimiento del faraón es cosa de tres. De tres. ¿Quiénes son? Pues la madre, el padre y la divinidad. Y, Ujú. y en el nacimiento de Jesús, pues uh, yo he consultado con personas que saben muy, muy bien el griego y les he preguntado, vamos a ver, cuando el ángel Gabriel, un momento, el ángel Gabriel, dentro de la teología y dentro de, digamos, del simbolismo egipcio, es el dios Tot. El dios Tot es el que anuncia a la madre del faraón, le anuncia que tendrá un hijo. Es fantástico. Pero bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que el, la divinidad, pues, es lo que se llama la teogamia. Teos, Dios, el matrimonio con Dios.
O sea que eso que les decía, de que he consultado con gente que conoce muy bien el griego, y cuando el ángel le dice a María, tendrás un hijo, entonces María le dice, ¿cómo puede ser eso? Si yo ya conozco varón, si yo ya conozco varón. Por lo tanto, en el Evangelio no consta para nada la virginidad de María, para nada. Pero luego, en el transcurso del tiempo, claro, queda muy bien. Pues mira, esto, decir que ha sido algo fantástico, increíble, pero no, en el Evangelio no utilizan eso para nada. María y José tuvieron, en el Evangelio, tuvieron pues un hijo divino. ¿Por qué? Porque es cosa de tres y el Espíritu entró en María. Así es, y tendríamos que ir colocando muchísimas cosas, aparte de si Jesús ha existido o no ha existido. Mi opinión es que no, pero es igual. Es igual, es distinto. Estamos hablando única y exclusivamente de lo que pone la Biblia. Y la Biblia, pues es eso. Y el faraón, efectivamente, es fruto de una teogamia. Y Jesús es fruto de una teogamia, de un Y ambos son matrimonio. hijos de Dios directo, entonces. Sí, sí, es que, bueno, en fin, no sé. A ver, Carla, ¿dónde estamos? Entonces ya podríamos tener ahí listo el primer punto, que era esta similitud entre Faraón y Jesús como hijo de Dios. Sí, evidentemente. Se presenta en el Evangelio exactamente así, sin artilugios. Y esto de la doble naturaleza, por una parte mitad hombre y mitad divino, ¿se da también en el Faraón como en Jesús? Sí. Yo recuerdo que cuando fui a Estrasburgo en la Universidad Católica de Estrasburgo, cuando empecé mis estudios en exégesis bíblica, una de las primeras cosas que me dejó atónito es cuando el profesor dijo, dos naturalezas, humana y divina, Jesús no puede ser, porque sería un monstruo. ¿Cómo? Sí, eso no es verdad. No es verdad. No, por favor, estoy en una universidad católica. El profesor es de teología dogmática, o sea, es un dogma, y me está echando por el suelo lo que yo pensaba, que sí, que Jesús tenía, y él explicó algo muy interesante. Dijo, en el Evangelio se nota que tiene un espíritu o un hacer divino. No es necesario que pongamos aquí, digamos, unas estructuras, no. Él lo solucionaba en ese sentido. Es un quehacer, es una forma de vivir, una forma intrínsecamente divina. Bueno, en fin, al fin y al cabo, lo dejamos así, ¿no? Efectivamente, pues sí, que el faraón tiene dos naturalezas, digamos, lo podemos explicar como queramos, pues que sí, que el faraón es un hombre, pero al que se le atribuyen pues unas formas de ser relacionadas con Dios, con el más allá, pues de una forma directísima. Es el que representa y el que es, claro, ahora entraríamos en esas discusiones filosóficas de lo que es la ontología, o sea, ontológicamente divino, o simplemente no soy tan ontológicamente divino. Luego vendrán los otros filósofos y dirán, y además en el Evangelio se pone, ¿no sabíais que somos dioses? ¿No lo sabíais eso? ¿Verdad? Está en la Biblia.
O sea, no te has enterado de que todos somos divinos. Claro, entonces ya entramos en esa idea de que efectivamente ese mundo creado por no sabemos quién, pero digamos Dios, por esa divinidad, pues estamos todos ellos inmersos en la divinidad. Y venimos, pues, digamos, de un principio creador y nos movemos así. Pero bueno, entonces, en Jesús y el faraón, evidentemente que hay unas semejanzas muy grandes en el aspecto ese de lo que podríamos llamar su antropología. Su antropología no es como la mía. es, es una antropología, pues, con un sello muy especial. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora entraríamos en ese aspecto bueno, de los sacerdotes que cuando leemos algo en la Sagrada Escritura, en Egipto también hay una Sagrada Escritura, evidentemente, y tanto que hay una Sagrada Escritura. Y entonces, esa Sagrada Escritura, ¿quién la ha hecho? Pues los intelectuales, digamos, los que piensan, bien o mal, pero piensan, y escriben, bien o mal, pero escriben. Y bueno, y entonces aquí, como son los que escriben, reciben el apoyo, el dinero, etcétera, de alguien, en el caso de los sacerdotes o de los escribas de Egipto, están a las órdenes, tienen el sustento. Y eso del sustento, ya saben que muchísimas personas pues nos hacemos esclavos del que nos da pan. Y entonces, evidentemente, es así. Al principio, pues los escribas, los sacerdotes, etcétera, pues quisieron quedar muy bien con ese rey, el que manda. Y empezaron pues a decir efectivamente bueno, que tú eres un personaje muy importante. Los dioses se han ido. Además, lo tenemos esto escrito. Que, además es muy interesante porque el dios Ra, que vivía aquí con los hombres, pues un día se enteró que más o menos le criticaban. O sea, y él dijo, un momento, ¿alguien se atreve a criticarme? Pues yo me voy. Yo no quiero estar. Sí, sí, es extraordinario. Y el mito egipcio pues dice que se subió con una vaca sagrada y se fue al cielo. ¿Por qué no tenemos a los dioses aquí? Porque ese dios era muy susceptible y no toleraba ninguna crítica y se fue al cielo. Pero dejó a alguien aquí, su representante. Y los escribas dijeron, eres tú eres el faraón, es ese Dios que se ha ido, está aquí. Y a partir de aquí, pues bueno, que cuando el faraón se va a morir, irá al cielo, efectivamente. Y eso es lo que leemos en el texto de las pirámides. Pero en psicología hay algo que se llama la envidia. Y entonces, claro, el, el faraón tenía allí toda la corte, etcétera, etcétera. Y poco a poco esa idea se fue, pues, eh, ensanchando. Y entonces dijeron, no, bueno, el faraón y alguien más, hasta llegar a la democratización de ir al cielo. O sea que ahora es para todos. O sea que al principio era solamente cuando uno se muere es faraón, pero luego poco a poco, pues llegó el momento en que se dijo, no, vamos a ir todos al cielo. Pero evidentemente con el juicio. La idea de Maat, el juicio, pues entonces entró muy
¿Por qué? Porque es evidente que cuando uno gobierna, el propio gobernante pues lo que quiere es, y lo vemos hoy mismo, lo que quiere es orden, justicia, Sí. el caminar pues en esa balanza del corazón, etcétera, de esa pureza de corazón. ¿Por qué? Porque si no es el caos. Los egipcios lo dicen muy bien. Está Maat, la diosa Maat, que su padre es Ra, y entonces, si no, es el caos. Pues muy Ajá. bien. Una pregunta, tengo una pregunta. Respecto a esto de Jesús como mediador entre Dios y los hombres, ¿en el faraón sucede lo mismo? ¿Él era el mediador? Sí, sí, sí. Sí, evidentemente porque las gracias divinas no se desparraman así, digamos, como una lluvia dentro de la teología egipcia, que es una teología de familia. Siempre Ajá. estaban hablando de el padre, la madre, los hijos, etcétera. Y esto ha pasado en el cristianismo, por eso está. Sí, es que es curioso. Es una religión familiar. Pues entonces es el faraón es el que, digamos, se da cuenta de los problemas de las personas y entonces implora. Siempre hay una demanda, hay un dirigirse al Dios, el que fuere. Bueno, porque además aquí aprovecho el momento, cuando se habla, por ejemplo, de cristianismos derrotados y que hay un cristianismo, 2, 3, 4, 5 que han desaparecido, en, en la religión egipcia desaparecen los dioses. O sea que depende del momento. Si teníamos, por ejemplo, el primer dios Atum, luego es Ra, luego será otro. Hay, creo haber leído que tenemos 10, 20, 30, 40, 50, muchísimos dioses que según el momento y según los que gobiernan, pues uno se hace devoto de Amón y otros eran devotos de Ra. Y entonces hay unos que dicen, bueno, pues vamos a colocar a los dos. Y yo soy devoto de Amon-Ra. O sea que hay, los dioses aparecen y desaparecen según los momentos políticos. Ajá. Y el Porque ya lugar ves que... también. Me imagino que el lugar, Yogari, porque, por ejemplo, a través de las teogonías egipcias podemos ver Sí, las cosmogonías como tal, podemos ver que sí, sí. cada ciudad tenía su propia creación del mundo y con su Exacto, Dios. exacto, sí, sí, exacto, sí, 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 o sea que es así. Es la persona humana, pues se dirige a la divinidad y si sus plegarias no surten efecto, pues entonces cambiamos de Dios, o sea que esto es así. Ajá. Y ya no digamos los devotos de los santos, o sea, cada, cada persona o cada congregación, pues entonces se dirige a, yo quiero que este año llueva. Si no llueve, pues me dirijo a otro santo. Esto es Es como un normal. poco en el periodo del Imperio Romano. Sí, El Dios que sí, me sí, dé la exacto. victoria en la guerra es mi Dios. Exacto, es así. Bueno, pues no sé, vamos a ver si voy contestando bien o un Sí, poco súper. bastante mal. Ujú, me encanta. Me gustaría ver el tema de la muerte y resurrección, ya que siempre está la idea de que es Jesús el único Dios, Dios ya entendiendo que posteriormente a este hombre se le da esta connotación de divinidad, muere y resucita. Pero eso lo encontramos en el faraón Yogari. No, no, porque aquí ya hacemos otro paso. Aquí ya entramos en aquello que he dicho del arquetipo. No es un arquetipo, eh, sino que el arquetipo, si hay uno que es modelo, modelo es Osiris. Ok. Entonces pasamos, claro, es que al fin y al cabo
tanto el faraón como Jesús, pues se deben a la gran teología egipcia. Y entonces el faraón, pues es una imagen de mucha teología. Pero Jesús, claro, Jesús va más allá, porque lo que se dice de él, por ejemplo, es que él es el principio y antes que nada existía. O sea, hay unas prerrogativas específicamente especiales. Esa que he dicho de que yo y el Padre somos uno, esa identificación de que yo, mi Padre incluso me va a dar el poder de juzgar. Mi Padre conoce todos los secretos y yo recibo los secretos de mi Padre y los doy a conocer. O sea, hay, digamos, una atemporalidad al principio Sí, de... Al como una principio, preexistencia. sí, una preexistencia. Además es muy interesante porque esa palabra arjé, que significa, bueno, aquí arquetipo, arjé, es el origen, es al principio. Es curioso, esa palabra arjé empieza en varias veces, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, que es en el principio, Ujú. empieza así. En el Apocalipsis creo que también empieza también arjé. O sea, al principio en el Evangelio de Juan también. O sea, en los Evangelios aparece muchas veces esa palabra de en el principio, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el principio existía el logos, existía Ajá. la palabra. Eso sí que Filón de Alejandría habla también mucho de esa palabra, de ese logos, que seguramente la ha tomado de Platón. Y Platón, yo creo que de Heliópolis. O sea que, bueno, un día se podría hablar. Los que conocen muy bien el platonismo, etcétera, yo creo que harían muy bien, digamos, de estudiar el platonismo de Filón de Alejandría. Yo creo que es el camino directo por donde el Nuevo Testamento ha recibido ese influjo. En el Evangelio hay cosas muy digamos, platónicas de la mayéutica. Hay algo muy bonito, por ejemplo, los diálogos que Jesús tiene con Judas y con Pilatos, etcétera, y además con esa idea muy platónica de preguntar algo y que tú mismo respondas. Ajá. Si Jesús le dice, cuando hay la última cena, que Jesús dice, alguien de vosotros me va a entregar. Aquí es muy curioso porque entramos, el Evangelio está escrito un poquitín como Harry Potter, o sea, me parece que es un mundo de magia, es un mundo increíble porque muchas veces Jesús implora el silencio, le dice, eso que estoy haciendo no se lo digas a nadie. ¿Ustedes comprenden cómo es posible que Jesús tomara solamente a Pedro, ¿quién es? Juan y Andrés, ¿no? Esos tres, se los lleva a la montaña, ¿verdad? Y allí se transfigura. ¿No es eso? Ajá. Sí, solamente a los tres. Y hay otro momento del Evangelio que también a los tres. Y no se lo digáis a nada, solamente a los tres. Sí, en Getsemaní, Jesús también coge a esos tres, aparte de los demás, y les hace sentir momentos importantísimos. Yo me pongo en la piel de Judas y podría comprender que podría decir, bueno, Señor Jesús, ya está bien, ¿eh? Ya está bien.
si siempre estás hablando con esas personas amigas tuyas, estamos en un momento de misterio. Pues muy bien, allí en la última cena Jesús dice, alguien de vosotros me va a entregar. Y cada uno de los apóstoles dice, y yo, y yo, y yo. Y hay un momento más directo que Judas le dice, soy yo. Y entonces esa palabra que dice Jesús, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Esto yo creo que es un diálogo de esos mayéuticos extraordinario. Lo mismo que Pilatos cuando está haciendo una discusión. Tú eres rey, no eres rey, es así. Esto está calcado de esas, digamos, conversaciones de tipo mayéutico. Quería Contigo, compartirte que en la transfiguración es Pedro, Santiago y Juan, esos tres, sí. esos Sí, tres. sí, esos tres, sí, sí. Y también en Getsemaní son los mismos, ¿no? O sea, Sí. siempre, Jesús siempre tiene a esos tres, pero esto corresponde a un leitmotiv, el leitmotiv, digamos, de misterio, de misterio. Ujú. Um, Veréis, si un día hablamos del libro de los muertos, veréis que el, se impone en el libro de los muertos ese leitmotiv del misterio y solamente se revela a los amigos. A los Ajá. demás, no. Hay cosas que no se revelan a nadie. O sea Ah, que el Evangelio está hecho, digamos, egipcio, pero además no solamente podríamos decir con el contenido ajá. de lo que es la doctrina teológica egipcia, sino que además el Evangelio está escrito según una arquitectura, según un modelo que está impuesto en el libro de los muertos. Ujú. En fin, o sea que la resurrección de Jesús, sí, la resurrección del faraón es la resurrección mítica de su padre Osiris, de Osiris. su padre Aquí lo Osiris. tengo. Yo tenía que hacer esa pregunta porque esa pregunta surge en internet, hay que aclarar, pero esta revista, imagínate, acá en esta revista menciona ¿Sí? todo lo de Cristo muere y resucita al tercer día, habla de Osiris también regresa a la Sí, vida. Me encanta este sí. subtítulo, las enseñanzas egipcias de los evangelios. Tú no sabes lo afortunada que me sentí de caminar por Santiago Centro y encontrarme esta joya, porque no tenía Pues otra manera de, y fue así. Casualidades de la vida, pero tremenda casualidad. Lo compré y me vine con una sonrisa de oreja a oreja a casa. Qué lindo. bueno, pues muy bien, yo estoy muy contento y ya ves, estamos siempre en esa pugna de el Evangelio, ¿quién lo ha escrito? Los judíos, evidentemente, pero yo pienso, eh, los judíos, sí, sí, los judíos, pero no, los judíos de Palestina, no, no era posible. Eh, Además, yo creo que ahora entraríamos rapidísimamente. Bueno, es que contigo, Sí, de yo repente está estoy esa ya. confusión, Yugari, respecto a Filón de Alejandría. Filón de Alejandría es judío, pero un judío alejandrino. Entonces, quien no sepa cómo es que era la comunidad judía en Alejandría, en qué periodo, se pierde todo eso, porque Sí, sí, por claro. ahí hay que iniciar y estudiar. O sea, son judíos, claro, pero la influencia egipcia propia de Claro. Alejandría es fuerte. Sí, sí, es que además hemos visto ya que el pueblo judío de Palestina, pues cuando es deportado en Asirio, Babilonia, ¿no? Hay la El deportación. asirio, ah, sí, el sí, 720 y algo, y el otro es sí, del sí, 580 y algo. sí, menos 700 cuando fuere. Pues entonces allí
se impregnan de la sabiduría de aquel pueblo. Y entonces cuando redactan cosas digamos, del Antiguo Testamento, pues, ¿qué ocurre? Pues que allí el diluvio universal pues está sacado digamos, del pensamiento y de las escrituras de allá. Después viene el periodo persa, o sea, y entonces el periodo persa, pues si hay toda una serie de que los persas también hablan quizá de un juicio eterno y una serie de cosas, digamos, que, que se ve exactamente pues plasmado en escritos del Antiguo Testamento, sí, porque es un pueblo, todos lo hacemos, pero evidentemente que ese pueblo pues acoge, se impregna, se deja como una esponja, se va Sí. enriqueciendo por cosas. Y luego, no sé por qué, tienen un problema de eso que acabas de decir. O sea, cuando los judíos, ¿dónde están ahora? Pues estamos en Egipto, estamos evidentemente se dejan impregnar. ¿Por qué? Por la gran sabiduría. ¿Por qué Filón de Alejandría no... Hay estudios muy bien hechos sobre la influencia del pensamiento egipcio en Filón de Alejandría. El Logos, por ejemplo, y cosmogonías y eso del alma, muchas cosas de estas. Pero en cambio no dicen, no hablan nunca del faraón, hace como si no conociera. Pero yo creo que aquí podríamos tener, digamos, el porqué, porque él quiere mantenerse, pues, judío, pero evidentemente que se deja impregnar por, Ujú. por el pensamiento egipcio, aunque no lo diga claramente, aunque no quiera demostrarlo. Sí. Pero en fin, pues no sé dónde estamos ya. El tema lo has abordado muy bien, Yogari querido. Y mira, yo lo que tengo aquí que le quiero mostrar a los amigos, esta joya. La sabiduría de Egipto, madre del cristianismo. Así es. Sí, Si alguien no lo ha yo visto creo. bien, lo voy a acercar un poco más. Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, ya sabes tú que, claro, ¿de dónde se ha sacado la sabiduría del cristianismo? ¿De dónde? ¿De dónde? Ajá. Y acá sale mi nombre y el nombre del canal. Sí. Yo, Gary, yo te quiero mucho y te admiro, te aprecio y te respeto muchísimo. En serio, tu nivel Bueno, académico, tu formación, tu preparación, todo. Este canal es tu casa, porque nosotros en este canal te respetamos y te queremos muchísimo. Y anunciarle a los amigos fuera de esta cápsula bueno, navideña que se viene la transmisión en vivo sobre este libro. Vamos a hablar, no sí. va a ser grabado, va a ser en vivo para que los amigos que con mucho agrado siguen a Yogar y a través de las charlas que compartimos en Investigando la Historia, tengan la oportunidad de hacerle preguntas, saludarlo, y eso solamente se puede dar en vivo, ¿cierto? En vivo, en vivo. Sí, sí, en vivo. Hemos de estar en vivo, sí, sí. Y bueno, es que todo, aquí, a ver si lo digo bien, hay dentro de la física cuántica, ya sabes tú que hay unas cosas que pasan dentro de eh, las moléculas más, bueno, el mundo tan ínfimo, aquellas cosas, y allí dentro, pues hay unas reacciones increíbles. Pues yo creo que en tu canal vivimos esas reacciones de la física cuántica. O Ah, sea, que algo impresionante, impresionante. Vivimos contigo, es que contigo es estar alegre, estar contento y vivir pues satisfecho y andar, yo creo, lo que miro yo siempre es andar en la verdad. Y
mi verdad es lo que yo he estudiado y lo que doy a conocer. Y es así. Y miro siempre de poder dar digamos, no unas palabras así sin poderme referir a algo concreto, algo concreto. Y así es mi vida. O sea, dar a conocer, o sea, sí, lo que he estudiado, siempre basándome en lo que podríamos decir unos documentos. Si no hay documentos, no. Y así. Hablar del platonismo de Filón de Alejandría creo que es algo muy importante, que Sí, creo que tenemos era pendiente. Sí, un eslabón que no lo decimos y fallaba. Y lo hemos de poner en evidencia. lo vamos a anotar porque tenemos que hablar sobre eso, dedicar una transmisión al platonismo de Filón de Alejandría. Me encanta. Muchísimas gracias A ti. y vale. Sí. Ay, Yogari, de verdad que qué enriquecedora ha sido esta charla y lo agradecida que me siento contigo, porque siempre que necesito de tus conocimientos, de tu presencia en el canal, siempre, siempre ahí estás. Y eso se agradece, de verdad, Yogari, que yo valoro y estimo el tiempo que tú inviertes para poder salir conmigo en algún en vivo, en alguna grabación para investigando la historia. Desde antes de investigando la historia, cuando yo era cristiana por ahí por Tetelestai, desde ahí que siempre has estado apoyando y eso yo lo agradezco de corazón. Y seguimos. Ya hemos quedado que seguíamos hasta el final, ¿eh? Hasta el Exacto. final Esa es de promesa de nuestras mente. vidas. Sí. Bueno, pues es que tanto ya vamos a enloquecer de alegría. Sí. Gracias. Y gracias a los amigos que van a ver esta cápsula en diferido. Les deseamos felices fiestas de fin de año, independiente de las creencias de cada uno de ustedes. La idea es traer una semana académica para hablar de temas puntuales de la Navidad. Así que espero que tanto como a mí, esta cápsula haya sido enriquecedora para ustedes en cuanto al conocimiento de Egipto, del Jesús histórico, del Jesús mítico, de Faraón, Osiris, todo lo que hemos hablado acá. Es que a mí me cuesta desaparecer de estar a tu lado. O sea que mm, mm, hemos de decir hasta siempre, pero vamos a trabajar, a pensar Hasta y siempre y hasta así. muy pronto, porque ya tenemos dos Vale, pues muy bien. transmisiones muy prontas. Un beso grande, Yogari. Te queremos mucho. Igualmente, igualmente. Gracias por todo. Adiós. Adiós.